Hoy estamos dándole continuidad al tema que la iglesia ha venido trayendo acerca de la restauración de la familia. Y hoy quiero tocar acerca de la restauración y la restitución de los hijos. Y para poder hacer esto quiero comenzar ahí en el libro de Efesios capítulo número 6 y vamos a ver el versículo número 4, solamente un versículo. Dice esto: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. La realidad, mi querido hermano y hermana, es de que nuestros hijos son vulnerables a un montón y a un sinnúmero de cosas. Situaciones internas, situaciones externas. Situaciones que el mundo, vamos a decir, por la vida de una naturaleza pecaminosa produce. Nosotros hay cosas que no podemos controlar, lo que podría pasar afuera de nuestros hogares. Pero yo diría de que, adelantándome un poco en el mensaje, yo diría de que habiendo una situación de increíble salud dentro del hogar, cualquier situación que nuestros hijos podrían enfrentar en la calle, que podrían enfrentar en el mundo, no afectaría tanto si hubiera verdaderamente una salud interna dentro de nuestros hogares. El problema fundamental, y por eso el mensaje va enfocado a esto, el problema fundamental lo vamos a encontrar dentro de los hogares. Ahora, podríamos nosotros echarle la culpa a los hijos. Podríamos nosotros culpar a los hijos de la problemática que ellos mismos están enfrentando. Yo tengo un pensamiento, y el pensamiento es de que sí, nuestros hijos nacen con una naturaleza pecaminosa. Son hijos de Adán, son hijos de nosotros, son pecadores. Pero creo de que dentro de Dios, Dios puso dentro de cada uno de ellos, dentro de su ADN, varias cosas fundamentales. Creo que Dios puso dentro de ellos el deseo de ser guiados. Dios nos dio a cada uno de nosotros cuando Él permitió, cuando Él, vamos a decir, predestinó esa concepción. Él puso dentro de cada uno de nosotros el don de la autoridad. Cada hijo trae consigo mismo la autoridad en nuestra vida para ser guiado, para ser disciplinado, para ser encaminado, para poder ser educado, criado. Y ellos traen esa voluntad de querer agradar a sus padres. Es parte de la naturaleza que Dios puso dentro de los hijos. Sí, usted me podría decir algunas excepciones, pero las excepciones es una excepción, no es lo común. En lo común, yo diría, la gran mayoría de los hijos traen consigo la voluntad de poder ser criados, dirigidos y encaminados. Ahora, ¿qué ha pasado entre el dicho y el hecho? ¿Qué ha sucedido entre la vida problemática de un hijo? La lucha constante que el hijo está enfrentando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y quiero poner un fundamento por un momentito sobre el mensaje y darle a usted tres cosas que yo creo que son fundamentales en el entendimiento que usted tiene que llevarse a su propia vida. La primera, entienda esto: no importa cómo es de que los hijos han venido a nuestras vidas, sean hijos naturales, sean hijos adoptados, o sean hijos por alguna situación foránea, externa, como por ejemplo un adulterio, una fornicación. Yo quiero que usted entienda, todo hijo es herencia de Jehová. Todo hijo es una bendición. La palabra herencia significa Dios se agradó, Dios se complació, Dios nos bendijo a nosotros con los hijos que nosotros tenemos. Son herencia de Jehová. Son mi legado, son el legado de mi esposa. Son parte de lo que Dios nos ha dado como parte de su bendición a nuestras vidas. Aparte del cónyuge. No hay nada más importante que los hijos, nada más de valor en nuestra vida.
Años atrás, cuando estábamos pastoreando una de las congregaciones aquí en Houston, abrí mi Facebook y encontré el post de un miembro de la iglesia que estaba teniendo problemas matrimoniales y puso la foto de su camioneta, de su pick-up nuevo, rojito pero bien hermoso. Lo puso y lo dice: lo que más quiero en la vida. Él me estaba demostrando realmente el nivel de la importancia de su esposa y de sus hijas. Porque lo que yo hago, la forma que yo trato, la forma que yo me relaciono con lo que tengo a mi derredor, realmente demuestra el valor. Porque si queremos verlo en un sentido bien práctico, salgamos afuera y veamos su vehículo. ¿Cuánto valora usted su vehículo? Porque la forma que usted trata su vehículo es como lo valora. Quiero ir a su casa. ¿Cómo valora su casa? Es la forma que usted trata su casa. Seamos así. La forma que usted trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos, es la forma que usted está demostrando el valor que usted le tiene a sus hijos. La segunda cosa que quiero que usted se lleve: la vida es un regalo. Dentro de nuestra cultura muchas veces hay una tendencia a hacerle creer directa o indirectamente a los hijos de que ellos tienen una responsabilidad a nosotros porque nos deben. Hasta ya hemos leído algunos artículos donde se han hecho estadísticas, ¿verdad? Y se los informamos a los hijos. Mira, por común cuesta $250,000 el criar un hijo. Eso es lo que me has costado. O las mamacitas dicen esto, ¿verdad? Tú hubieras visto cuánto me costó esos 9 meses de tenerte. El parto fue doloroso. Antes de ti yo tenía una figura muy bonita, pero ahora después. Ahora, ¿por qué le digo yo todo eso? Porque lamentablemente es esto, oiga bien. Muchos de nosotros estamos consciente o inconscientemente diciéndole a los hijos que nos deben algo. La vida no puede ser cobrada, es un regalo. Y si usted quiere tener familia, que sea una familia sana, una familia bien enfocada, una familia bien dirigida, lo primero que usted tiene que hacerle entender a sus hijos es de que ellos son un regalo de Dios y que no deben ellos ni una sola cosa, ni un solo centavo nos deben ellos a nosotros. Porque la Biblia claramente los dice, de que no es un hijo el que atesora para los padres, sino es un padre el que atesora para los hijos. Es un padre que es el responsable para los hijos. La tercera cosa que yo quiero que usted se lleve es esto: todo lo que tú haces, no lo haces por obligación, sino lo haces por un regalo. Cada sacrificio, cada cosa, cada momento, cada minuto, cada cosa que tú haces por tus hijos es un regalo que tú tienes que darles. No puedes más tarde venir y decirle: mira, aquí saco todo el listado de lo que yo te he hecho. Te di de comer, te vestí, te compré zapatos. Eso no es un cobro. Esa es una injusticia. Porque en primer lugar, recuerde, si el primer punto es lo más importante, todo es una herencia de Jehová. Todo lo que nosotros hemos tenido, que Dios nos ha provisto, es un regalo de Él que Él nos dio para que nosotros pudiéramos honesta y correctamente criar a nuestros hijos. Yo he visto, y le digo esto como una cosa de un paréntesis dentro del mensaje, yo he visto cómo Dios, a través de dar un hijo, da también la provisión para el hijo. A mí me pasó en la familia. Mi hijo, que ya formó su hogar, un día nos informó de que estaban esperando su primerizo, a nuestro nieto Lucas. Y a la semana él me llama y me dice: necesito un consejo, me están ofreciendo una mejor posición con un incremento de salario. Yo le dije: mi hijo, ¿no ves? Cuando Dios te da,
algo, te da también la capacidad de proveer. Dios es el que provee. Él no va a dar algo sin darnos a nosotros la capacidad de poder cumplir con todo. Y entonces no podemos nosotros pensar de que hay una deuda. Esa sería una injusticia, permitir de que nuestros hijos entren a la vida creyendo de que están endeudados. Usted sabe lo que la palabra de Dios dice, de que la deuda, y lo estoy diciendo en la traducción según San Darío, la deuda produce esclavitud. Porque el que está endeudado es esclavo. ¿Usted quiere hijos o quiere esclavos? No puede tener los dos. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay situaciones y hay luchas que nosotros estamos enfrentando en la vida. Todo padre de tiempo en tiempo enfrenta luchas con sus propios hijos. Hay situaciones, hay momentos, hay crisis que los hijos están viviendo. Hay etapas y momentos en su proceso que ellos necesitan más a sus padres que otro momento. Hay momentos de crisis en la vida de todo hijo. Hay momentos de crisis de identidad, crisis en la escuela, crisis en el trabajo, crisis en relaciones. Y uno como padre tiene que aprender a navegar cada una de esas situaciones. Y antes de poder remediar algún problema, nosotros mismos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder ayudar a nuestros hijos en medio de la crisis que ellos están enfrentando. Porque hay situaciones donde nosotros podríamos clara y determinantemente determinar esto y decir esto: los hijos son víctimas. En un mundo moderno donde todos se hacen víctimas, esta es la sociedad y la generación de la victimización. Pero hay situaciones en donde los hijos son víctimas de diferentes cosas. Pero también eventualmente también tenemos que confrontarlos a ellos, tenemos que enfrentar la responsabilidad de ellos dentro de cualquier situación que están enfrentando. Pero hoy lo que yo quiero enfocarme es en nosotros. Quiero enfocarme en lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho, que ahora necesitamos restaurar en la vida de nuestros hijos. Y quiero llevarlos a ustedes a través de 6, 7 cosas que quiero enfocarme el día de hoy. La primera: nuestros hijos también sufren cuando hay un divorcio dentro del hogar. Miren, la palabra de Dios nos habla acerca del divorcio. Y nosotros tajantemente podemos decir de que no es la voluntad de Dios de que un matrimonio que ha tenido un pacto termine en divorcio. Determinantemente podemos decir eso. Segunda cosa: la víctima en el divorcio son los hijos, porque ellos están viviendo una situación que no son responsabilidad de ellos, aunque ellos sienten la culpabilidad. Ellos creen que si hubieran sido mejores hijos, hubieran hecho más, se hubieran comportado mejor, tal vez hubieran podido salvar el matrimonio, cuando no es responsabilidad de ellos. El grave problema, la Biblia nos habla de que Dios no desea de que el matrimonio, el pacto de unidad, sea roto. Pero hay situaciones adversas que podríamos nosotros en una forma justa, correcta, considerar y pensar de que hay situaciones que podrían llevar a una división y separación y divorcio. Probablemente podríamos decir que la violencia, el maltrato, el abuso podría ser una de las cosas más justificantes. Algunos entraron a un matrimonio con una falta de madurez, una falta de preparación, o tal vez tenían modelos equivocados que los llevaron a ellos a terminar divorciados por la inmadurez. Pero yo diría, y no tratando de poner ninguna condenación sobre nadie el día de hoy, sino yo diría de que en un gran porcentaje la mayoría de los divorcios que ocurren no tienen una justificación correcta, porque fue un acto de egoísmo.
La persona simplemente estaba pensando en su propia felicidad. No encuentro felicidad en este matrimonio, voy a escapar. La segunda cosa que yo he considerado es de que no hemos estado dispuestos a luchar por lo que verdaderamente tiene un valor en nuestra vida. Cindy y yo no somos perfectos. Bueno, yo soy perfecto, ella no. Pero cuando nosotros nos comprometimos hace más de 40 años atrás, cuando nosotros nos comprometimos, ella venía de una familia que ya había sufrido múltiples veces con divorcio. Sus padres, su hermano mayor. Y llegamos al compromiso y determinamos en nosotros mismos de que esto iba a ser un compromiso de vida. No lo que dijimos delante del público, fue lo que dijimos en privado el uno con el otro. Esto es de por vida y nunca vamos a usar la palabra divorcio en un pleito. Nunca vamos a usar la palabra divorcio en un argumento. Porque vamos a luchar por nuestro matrimonio a capa y espada. Porque al fin y al cabo nosotros podemos divorciarnos, pero nuestros hijos son víctimas. Y lo que pasa en el vaivén de la inmadurez de muchas personas, en el dolor y la herida de muchas personas, usan los hijos como un peón para poder manipular y coaccionar y controlar a la otra persona. Sufrimiento terrible en medio de un divorcio. Y lo que la palabra de Dios claramente nos dice en el libro de Malaquías, capítulo número 2, versículos 14 y 15, dice de que debemos de tener mucho cuidado porque este matrimonio es el pacto que nosotros hemos hecho con Dios y con otra persona. Y nos da la problemática, Jesucristo lo enfatizó, pero nos da la problemática porque dice de que en ambos versículos, que esto nace en el corazón. Note lo que dice ahí, que debemos de guardar nuestro corazón, siendo ella la mujer de nuestro pacto. Guardar nuestro corazón. Porque ¿en dónde nace? ¿En dónde nace el divorcio? ¿En dónde nace la división? Nace en nuestro corazón. Y lamentablemente se vuelve la víctima los hijos. Ellos son la verdadera víctima. Y muchas veces, tal vez por una ceguera o por un dolor o por un afán o una herida que estamos llevando, hacemos víctimas de alguien que no merece ser víctima. La segunda cosa que pasa, yo lo voy a llevar en correlación a esto, y esa es la infidelidad. Algunos podrían decir, y esto lo voy a meter dentro de un paréntesis aquí, porque este no es el mensaje. Algunos han dicho de que la infidelidad es lo que podría permitir un divorcio. No me voy a meter en eso, no me concierne eso el día de hoy, pero sí quiero que usted entienda de que toda infidelidad sexual, conyugal, marital, también tiene otra víctima, llamados hijos. Una vez estaba sentado con una persona tratando este problema y lo confronté y le dije, ¿no sabes tú contra quién tú has pecado? Y me dice, sí, entiendo que he pecado contra Dios. Y yo lo dejo que procese en la mente lo que estaba diciendo y le digo yo, ¿y contra quién más? Me dice, contra nadie más. Y le digo, ¿y contra tu esposa? Se me queda viendo y pensando y me dice, tal vez sí, creo que tal vez sí. ¿Y contra tus hijos? Me dice, no, contra ellos no he pecado. Lo que nosotros no entendemos y lo que este hombre no entendía es este problema. Nosotros, en los ojos de nuestros hijos, nosotros somos héroes. Y cuando nosotros hemos fallado al pacto, hemos fallado a esa honorabilidad que debe de existir en el matrimonio,
nosotros literalmente estamos fallando y pecando en contra de ellos, porque el fundamento del resto de su vida está en lo que nosotros somos como matrimonio. Le voy a dar un ejemplo. Usualmente esto se cruza, porque el hijo en una forma u otra admira a su mamá y la hija admira a su papá. Y no importando cuál de los dos pecó, cuál de los dos hizo esta infidelidad, lo que pasa es que uno está creando heridas y deudas en el corazón de los hijos. Voy a usar este ejemplo. Por ejemplo, el papá fue infiel y la niña que el papá es sus ojos, es lo que más ama en la vida. Hoy se siente defraudada y dice: si mi papá le hizo esto a mi mamá, ¿qué no me puede hacer mi esposo a mí? Y entonces ella viene al altar. El pobre muchacho así se ha portado bien toda su vida, se ha portado bien en la relación, se ha portado bien en todo, pero él ya llega al altar con una tremenda deuda. Porque desde este punto en adelante ella va a creer de que él le va a hacer lo mismo que el papá le hizo a la mamá. Y entonces empieza la desconfianza, empieza el celo, empieza el control, empieza a cuidarse, a no entregarse por completo, porque dice: ¿para qué me voy a entregar por completo si me van a fallar? Ya asume que le van a fallar. Y hermanos, esto tenemos que hablarlo claro. Tenemos que entenderlo claramente. Esto no es un tema extraño. Estamos nosotros entre gente que somos creyentes. Tenemos que entender, esto se enfrenta y nosotros tenemos que enfrentar esto en la vida de nuestros hijos. No lo podemos dejar pasar, porque hay una deuda que nosotros mismos estamos creando en la vida de nuestros hijos. Quiero llevarlo a la tercera cosa que me parece muy importante, y esto lo voy a llamar abandono. Dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad, hay diferentes tipos de abandono. Hay un abandono completo, total. Hay un abandono parcial. Son abandonos verdaderos. Esto puede ocurrir, especialmente nosotros, que la mayoría de nosotros somos inmigrantes, y ha pasado tantas veces con inmigrantes donde, y esto digamos por ejemplo en mi tierra, Guatemala, hay pueblos, hay poblaciones en Guatemala donde solo mujeres y niños viven. Todos los hombres se han venido a buscar nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de esos hombres olvida a su familia. Un buen porcentaje de esos hombres encuentra a una nueva pareja, un nuevo hogar aquí, abandonando a sus hijos. Un abandono. Tengo que hablar cosas que son realidades en medio de nuestra cultura. No lo podemos dejar. Venimos a nosotros con el deseo de avanzar, de prosperar, de mejorarnos, y nos entregamos al trabajo, no a uno, sino a veces hasta 2 y hasta un 3 trabajos. Y nuestros hijos, bien, gracias, abandonados. Y a veces justificamos nuestro amor sencillamente con lo que le compramos, tratando de compensar nuestro abandono por medio de regalos. O tal vez lo peor de lo peor que puede existir es de que nosotros podemos abandonar a nuestros hijos aún estando debajo del mismo techo. Porque aunque vivimos debajo del mismo techo, no hay una conexión, no hay una relación, no hay un tiempo, no tenemos tiempo para ellos. No hemos pasado ni un solo minuto hablándole a ellos cara a cara, ojo a ojo, preguntando, hablando, inquiriendo de parte de ellos, conectándonos con ellos, dándole a ellos la oportunidad de poder expresar la problemática que están enfrentando en su vida. Y a veces nos sorprendemos cuando nos llega la información de que están metidos en problemas.
Déjeme decirle, mi querido hermano y hermana, como pastor y siervo del Señor me he metido a problemas teniendo que ayudar a gente en problemada. Me recuerdo un caso, una señorita embarazada de novia con un muchacho, y el papá no sabía ni que la hija tenía novio. Y yo tuve que ir a enfrentar esa papa caliente. La culpa no es tanto de la hija. ¿En dónde estaba el papá en todo este proceso? ¿No había creado el papá una confianza en sus hijas de poder hablarle? ¿No había creado el papá ese ambiente correcto donde sus hijos podrían expresar las situaciones que están viviendo, hasta aún las locuras? Es decir, ay, es que ahora tengo novio, sin que él se alarme y pierda los estribos y se le dé ataque de corazón. ¿Y qué pasa a veces? Viviendo debajo del mismo techo, hemos abandonado a nuestros hijos. Pero aparte de ese abandono verdadero, hay un abandono que yo lo llamo abandono de percepción. Percepción significa la forma que yo miro, la forma que yo juzgo, la forma que yo me siento. Que no necesariamente ha habido un abandono, la forma que yo me siento abandonado. Le voy a dar un ejemplo bíblico. En el libro de Mateo, Jesucristo estaba colgando en la cruz del Calvario. Él estaba llevando, la Biblia dice que Él en la cruz llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todos los problemas, todas las tentaciones que tú y yo hemos enfrentado. Él las estaba llevando. Él estaba llevando una carga imposible. Encima de eso, 10 de sus discípulos desaparecidos. Los que le habían prometido menos de 24 horas antes: Señor, hasta aún a la muerte estoy dispuesto a ir contigo. ¿Y en dónde estaban? Bien, gracias, ahí desaparecidos. Lo abandonaron. Encima de todo eso, cuando Jesucristo estaba colgando en la cruz, ¿cómo Él se sintió? Abandonado. Abandonado hasta aún del Padre. Y le dice y clama y dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? No es que el Padre lo había abandonado. Recuerde, este era el momento más crucial en la historia. ¿Ustedes creen de que el Padre que envió al Hijo lo iba a abandonar en el momento más crucial? No. Pero Él estaba percibiendo abandono. Y hermanos, hay situaciones que nuestra familia enfrenta, que aunque nosotros estamos presentes, no estamos conectados con ellos, y esto les puede dar a ellos la percepción de abandono y los puede herir. Déjenme contarle una historia entre Cindy y yo. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, nuestros 4 hijos, estábamos enfrentando una lucha familiar con un miembro de la familia que estaba peligrando ciertas cosas en nuestra familia. Y cuando suscitó un problema, yo me puse los pantalones, reaccioné, que soy muy bueno para hacer eso. Reaccioné correctamente, sensatamente, bien equilibradamente, puse orden, arreglé las cosas. Lo que era volátil lo pude arreglar en cosa de horas. Y cuando llegue la noche, yo no me había preguntado cómo esto había afectado a Cindy. Y cuando es hora de dormirnos, ella viene conmigo y me pide que la abrace y que simplemente la retenga en mis manos, en mis brazos. Y yo estaba tan acelerado, tenía, vamos a decir, estaba tan enfocado en todo lo que había pasado, que no pude abrazarla y protegerla y decirle a ella: mi amor, todo está bien, no te preocupes, todo va a salir bien. La rechacé, y en esa noche yo la abandoné. No físicamente, porque dormimos juntos. La abandoné porque no la pude afirmar
en el momento de su mayor necesidad. Y hermanos, hay momentos que nuestros hijos necesitan ser afirmados. Hay momentos de crisis donde nuestros hijos necesitan saber: mi hijo, todo va a salir bien. Pero tal vez por nuestro enojo o nuestra distracción o por nuestro enfoque equivocado, no estamos dispuestos a afirmar a nuestros hijos, sino mucho más los culpamos. Cuando estaba ya preparándome para terminar el high school, la prepa, la secundaria, como lo podemos llamar en diferentes países, mis papás tenían un vehículo, ellos habían cambiado vehículo y el vehículo viejo me lo regalaron. Y mis papás estaban viajando a otra parte del país de Guatemala a ministrar, y yo era parte de un coro. Y entonces un sábado fui a un ensayo del coro y venía yo bien contento de regreso a casa. Mis papás estaban de viaje y no iban a regresar hasta la medianoche. Y yo venía bien contento, bien distraído. ¿Y qué? Me distraje y destruí el carro. Lo choqué. Lo destruí. Y fue una tortura porque pasé 12 horas solo. No había celular, no había teléfono. Era en el tiempo de Tatalapo, ¿verdad? Siglo pasado. Y fue 12 horas de tortura porque no sabía cómo iban a reaccionar mis papás. Y entonces cuando ellos regresan a la medianoche, yo estoy esperando bien despierto, salgo, les abro el portón, y cuando miran de que el carro no está, pero yo estoy abriendo el portón, mi papá le dice a mi mamá: Darío chocó el carro. Y entonces cuando entra, y cualquiera que hubiera conocido a mi papá sabe que él tenía unos ojos de espada de filos, penetrantes. Y me dice: ¿y qué pasó? Choqué el carro, le dije. Todo lo material puede ser reemplazado, me dijo mi papá. Lo bueno es que nada te pasó a ti. Me afirmó. Me afirmó, no me corrigió, no levantó la voz, me afirmó. En ese momento yo me sentí amado, no abandonado, en medio de mi lucha. Y eso es lo que pasa tantas veces con nosotros como padres. En medio de una lucha que un hijo puede estar enfrentando, nosotros estamos tan distraídos, tan enfocados en otras cosas, que los abandonamos. La cuarta cosa: muchas veces nosotros los rechazamos. Ahora déjeme decirle por qué hay un rechazo muchas veces. Muchas veces hay un rechazo en la familia porque el hijo no sacia la expectativa que muchos de nosotros tenemos, el sueño, el deseo, lo que es tan común, ¿verdad? Buscamos el hijo varón y tenemos la marimba de hijas porque buscamos al hijo varón. ¿Y qué pasa? A cada una de las hijas las rechazamos porque no era del sexo que nosotros queríamos. O tal vez nuestros hijos no les gustaba lo que a nosotros nos gusta, o porque ellos no eran deportistas como nosotros, eran más intelectuales, les gustaba leer un libro en vez de ir a jugar fútbol como a nosotros nos gustaría. No llenaban la expectativa que nosotros teníamos y producía ¿qué? Un rechazo. El rechazo. Miren, en el mundo va a haber rechazo. Toda persona, niño, niña, no importa de dónde venga y qué es lo que haga, va a ser rechazado en alguna forma o alguna otra. Pero en el hogar no debe de haber rechazo. Porque miren, Dios, oiga bien lo que le digo, en Dios, que es nuestro Padre Celestial, nosotros no somos rechazables. Él nos ha hecho aceptos. Nuestros hijos deben de ser hechos aceptos. No son rechazables. No importa qué problema, no importa qué situación, a qué cosa tan embarrosa se hayan metido, no son rechazables. Son aceptos. De la misma forma que Dios nos ha aceptado a nosotros. Quiero ir a varias más para terminar. La primera: en muchos hogares ha habido violencia. Ahora, yo no he conocido hombre, no he conocido mujer
que cuando está en el altar le dice a la esposa: te voy a hacer violento, te voy a maltratar con violencia. Muchas veces la violencia no fue algo intencional, pero es algo que tal vez por un mal modelo, por no controlar cierto nivel de emociones, tal vez una carga que no deberíamos de estar llevando en nuestro corazón, se vuelve. Hay patrones que se desarrollan. Yo le dije a mis 3 hijas que si alguna vez un hombre les levanta por primera vez la mano, ellas le deben de levantar el dedo y decirle: esta es la única vez, nunca más. Porque si uno lo acepta una sola vez, se puede volver un hábito. La violencia. La violencia se puede ver física, se puede ver emocional, se puede ver verbal, hasta un mental, espiritual puede haber violencia. Y la violencia no es aceptada, pero puede haber. Ahora, la violencia es inaceptable. Lo que nosotros no debemos de confundir es llamar la disciplina violencia. Porque la disciplina, oiga bien lo que le voy a decir, la disciplina puede ser violencia si en nuestro corazón hay ira, si en nuestro corazón hay ofensa, si en nuestro corazón hay molestia. Esa disciplina puede ser violencia. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón en el proceso de la disciplina, para que nosotros podamos entender de que la disciplina es llevar a nuestros hijos a un cambio de dirección, no para poder vengarnos porque nos sentimos frustrados, ofuscados, cansados, enojados por lo que está pasando. Una lección tremenda me pasó a mí de niño, como a los 8 o 9 años de edad. Ni me recuerdo qué fue lo que yo hice, pero me porté tan mal que mi papá viene conmigo y me dice: mi hijo, estoy tan enojado contigo que no te puedo disciplinar. Eso me entró al corazón y me ha marcado toda la vida. Porque me dijo: si yo te disciplino en enojo, voy a pecar en contra de ti. Porque la disciplina no tiene nada que ver cómo yo me siento, tiene que ver con la acción singularmente del hijo, de la hija. Y naturalmente tenemos que entender de que no todos son iguales. Yo me recuerdo con mis 4 hijos, y lo menciono porque tengo a una mi hija aquí, Victoria, la que está aquí presente. Ella no necesitaba que yo la corrigiera con la vara. Ella con solo la mirada, solo mirándola, era suficiente. A veces ella recibió la vara, no porque ella había cometido un error, sino yo me venía y le decía: bueno, ¿quién de las 3 de ustedes hizo esto? Porque si no me confiesan quién lo hizo, a las 3 les va a caer. Y entonces Vicky venía y confesaba porque quería salvar a las otras 2. Pero yo sabía que ella no lo había hecho, porque la que menos me ha causado problemas es ella. Pero solo con la mirada ella era suficiente corrección. No sé si entiende. Tú tienes que conocer a tu hijo, a tu hija, para saber la forma y la manera que es necesario disciplinarlos. Porque si yo traspaso la necesidad de ellos, entonces sí podría ser violencia. ¿Estamos comprendiendo lo que le estoy diciendo? Vamos a ir a 2 más. Yo lo voy a llamar aquí y se lo voy a explicar, lo voy a llamar codependencia. Miren, la codependencia es algo que comúnmente hablamos el día de hoy psicológicamente, pero esto va en contradicción al llamado de la paternidad en nuestra vida. Dios, cuando nos entrega un hijo, nos entrega una hija, nos da un mandato y nos dice: yo te estoy entregando un hijo, una hija que es totalmente dependiente de ti. Hoy ellos no pueden hacer nada sin ti.
Están totalmente dependientes, pero tú tienes una sola responsabilidad. Es llevarlos de la dependencia a la independencia de ti. Tu labor como padre es llevarlos a ser independientes, que no necesiten nada de ti. Que sean ciudadanos hechos y derechos, que sean responsables, que puedan cumplir con todo. No necesitan ni la afirmación ni el apoyo diario de los padres. El problema de la codependencia no es donde los hijos se quedan dependientes de los padres. El problema muchas veces de la codependencia es de que los padres crean una actitud, una relación en la cual ellos necesitan a los hijos y son dependientes de los hijos. Cuando un padre, el hijo se porta mal y el padre se siente triste porque se portó mal, es porque es un padre dependiente. Porque la actitud y la acción de un hijo le da el valor al papá, a la mamá. Si el hijo se porta mal, se siente desvalorado. Si se porta bien, se siente orgulloso. Dios no hizo eso. Esa es una codependencia que muchos de nosotros creamos. Muchos de nosotros queremos ser la mamagallo, que tengamos a nuestros pollitos el resto de la vida bajo nuestras alas, ni muy lejos, siempre cerquita, porque te quiero proteger. Ese no es el plan y el propósito de Dios. Cuando tú creas ese nivel de dependencia, tú estás hiriendo y destruyendo a tus hijos, porque la única dependencia en tus hijos debería ser de Dios. En vez de ponerlo en la dependencia contigo, déjalos que empiecen a depender de Dios, porque tu labor, darle la patada. Si no te vas, te voy a echar. No estoy, es un chiste. Pero hermanos, debe de ser un proceso de independencia. Yo estoy en total acuerdo, dentro de nuestra cultura, de que un hijo soltero no debe estar allá viviendo solito en un apartamento. Los hijos solteros deben de vivir en casa. ¿Por qué? Porque son familia. Estoy de acuerdo con eso. Es parte de nuestra cultura. Pero una cosa es que el hijo venga y esté constantemente pidiéndole dinero al papá. Estuve tratando con una pareja que el hijo ya tenía 30 más años. Ya era papá también el hijo. Y yo sentado con esta pareja, y llega el hijo y le pide dinero al papá para darle a la esposa. ¿En qué dónde estamos? Mi papá me hubiera dicho: hiciste tu cama, tenés que dormir en ella. Te casaste, sos responsable. Y eso es que mi papá, que Dios lo guarde en su presencia, le encantaba la codependencia. Hubieron momentos en el cual yo le tuve que decir a mi viejo: hasta aquí, viejo. Yo rehúso recibir lo que usted quiere darme, porque todo lo que a veces uno da lleva deuda con ella, especialmente cuando ya son adultos. Termino con esta y te me tranquilas. Hay cosas donde nosotros como padres hemos fallado, y la base de nuestra relación con nuestros hijos muchas veces está fundamentada en la culpabilidad. Nosotros llevamos una carga de culpabilidad y entonces, por ejemplo, alcahueteamos a nuestros hijos. Le damos todo lo que quieren. Nunca le decimos no. Y es porque nosotros tenemos una carga de culpabilidad en nuestra propia vida. Y en esa carga de culpabilidad nosotros estamos mal criando a nuestros hijos. Porque, hermanos, la base de la relación del matrimonio, la base de la relación de la familia, es de que nosotros debemos de alcanzar salud.
para que ellos tengan salud. Cuando yo me relaciono con mis hijos a nivel saludable, no hay nada que los retenga. Ellos están empoderados para ir a donde ellos quieran ir, empoderados para poder alcanzar el destino que Dios puso delante de ellos, empoderados para poder salir del nido con bendición. Recuerde, ¿cuál es el propósito? De que salgan del nido. Victoria y yo teníamos una conversación, perdóname, mi amor, una conversación hace unos 6, 8 meses. Ella y su hermana han viajado el mundo entero. Han vivido en Europa, han vivido en la China. Han hecho lo que algunos de nosotros nunca se ha imaginado. Ella ha viajado solita alrededor del mundo por 36 horas, solita. ¿Qué padre dejaría que su hija vaya a la esquina sola? Pero ella me dice, ¿sabes qué? La razón del por qué yo pude ir hasta el fin del mundo es porque tú tenías confianza en mí y me empoderaste. Nuestra labor es enviar a nuestros hijos al futuro, enviarlos al destino, empoderarlos y prepararlos. Parte del proceso de eso es de que alcancen salud. ¿Y cómo van a alcanzar salud? A través de la restauración. Ahora déjeme rápidamente terminar con esto. Ya le había prometido, pero ahora sí. Antes de que yo pueda pedir perdón, yo tengo que arreglarme a mí mismo. Si yo soy el clavo, no la clave, sino el clavo, yo soy el problema. Yo tengo que arrepentirme. Y yo tengo que empezar a cambiar los malos hábitos en mi vida, la mala forma, el mal modelaje que traemos de nuestros padres, de nuestros ancestros, aún de la misma cultura. ¿Sabe usted? Le voy a añadir, y esto no se lo voy a cobrar. ¿Sabe usted de que un porcentaje de las mujeres que están aquí, en este lugar, no se casaron por amor, sino se casaron por escapar de su casa? Encontrar un novio, se casaron porque querían escapar de la casa de su padre. ¿Y sabe por qué? Por esto mismo. Por esto mismo. Hay hábitos equivocados en nuestra forma de hacer que tenemos que cambiar. Antes de ir a pedir perdón tenemos que cambiar esto, porque si no cambiamos esto y vamos y pedimos perdón, podemos meternos a un hoyo más profundo. ¿Está conmigo? Porque puedo repetirlo de nuevo. Y ya el encontrar el perdón después, la segunda y la tercera vez, va a ser más difícil, aunque sea sincero en buscar el perdón. Tengo que arrepentirme y cambiar mis malos hábitos. Y ese perdón no va a ser difícil, porque en la vida de los hijos ya hay un amor y una admiración por los padres, que si un padre correctamente se arrepiente y cambia su mala acción, sus hijos lo van a perdonar. ¿Está entendiendo? Lo van a perdonar. No va a ser difícil. Pero usted podría decir, pero ¿cómo me voy a humillar delante de mis hijos? Hermanos, el daño va a ser más tremendo si usted no se humilla. Porque la humillación delante de sus hijos, después de que usted se ha arrepentido y ha cambiado sus malas acciones, los va a llevar a ellos a admirarlo a usted más de lo que usted se puede imaginar. Yo estoy hablando de experiencia. Mi mala acción llevó a casi la destrucción de mi hogar. Yo tuve que cambiar primero y después pude venir con mi familia y pedirle perdón. Y cuando ya pedí perdón, ellos me admiraron porque yo estaba dispuesto a cambiarme a mí mismo. ¿Cómo vamos a restaurar? Restauramos por medio de pedir perdón.
humillarnos y pedir perdón de parte de Dios y de parte de nuestra familia. Y con esto termino. Tenemos que establecer límites correctos, límites para nosotros y límites para ellos, límites sanos. Hay cosas que no podemos nosotros permitir, cosas que no deberíamos de nosotros de alcahuetear o de permitir dentro del hogar. Tenemos que poner límites sanos para poder traer salud al hogar, salud a los hijos, y por último dejar que la gracia de Dios nos gobierne. Es la gracia de Dios la que cambia, la gracia de Dios la que restaura, la gracia de Dios es la que restituye. No importa lo que has vivido tú en tu hogar, no importa lo que tú has enfrentado en tu hogar, no importa los errores que tú has enfrentado, todos los hemos cometido. No hay ni uno solo de nosotros que no ha cometido error, pero necesitamos cambiar y restaurar la vida de nuestros hijos, porque ellos no deberían de ser víctimas. El mundo es suficientemente cruel. Nuestro hogar debería ser un santuario, un Edén, un paraíso, un lugar donde ellos deben de venir, ser amados, aceptados, valorizados y poder ser formados en salud. ¿Por qué no te pones de pie conmigo esta tarde? Padre, esta tarde estamos delante de ti. Ni uno de nosotros, Señor, hemos sido perfectos en nuestra propia limitación, en nuestra propia manera pecaminosa, limitada. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero todavía eso no ha sido suficiente. Han habido errores, han habido momentos donde hemos pecado en contra de nuestros hijos. Hoy, Padre, yo te pido que tú nos des no solamente el entendimiento, sino también la humildad, la sabiduría para restaurar y restituir la vida de nuestros hijos, Señor. Hoy, Señor, yo te doy gracias que tu palabra fluye, nos exhorta, nos instruye, nos da una oportunidad de poder alcanzar el destino. Hoy te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.